triste, oscuro y silencioso, cuando las nubes colgaban bajas y pesadas en el cielo. Crucé solo a caballo una región singularmente lúgubre del país, y al fin, al acercarse la sombra de la noche, me encontré con la vista melancólica de la casa Usher. No sé cómo fue, pero a la primera mirada que eché al edificio, un sentimiento de insoportable tristeza invadió mi espíritu. Digo insoportable porque no lo aliviaba ninguno de esos sentimientos semi-agradables por ser poéticos, con lo que se recibe el espíritu, incluso las más adustas imágenes naturales de lo desolado o terrible. Contemplé el escenario que tenía ante mí, el simple paisaje del dominio, los muros descarnados, las ventanas como ojos vacíos, unas junqueras fétidas y los pocos troncos de árboles agostados con una fuerte depresión de ánimo. Solo lo puedo comparar como una sensación terrena al despertar del fumador de opio o a la amarga caída en el deambular cotidiano, al horrible descorrerse del velo. Era una frialdad, un decaimiento, un malestar del corazón, una terrible e irremediable tristeza mental que ningún acicate de la imaginación podía desviar hacia ninguna forma de lo sublime. ¿Qué era? Me detuve a pensar. ¿Qué era lo que me desalentaba tanto al contemplar la casa Usher? Misterio insoluble, y yo no podía luchar con los sombríos pensamientos que se agolpaban en mi mente mientras reflexionaba. Me vi obligado a recurrir a la conclusión insatisfactoria de que mientras hay, fuera de toda duda, combinaciones de simples objetos naturales que tienen el poder de afectarnos de esa forma, el análisis de semejante poder se encuentra entre las consideraciones que están más allá de nuestro alcance. Era posible, pensé, que una simple disposición distinta de los elementos de la casa, de los pormenores del cuadro, fuera suficiente para modificar o anular su poder de impresión dolorosa. Y, procediendo en consonancia con esta idea, dirigí mi caballo a la escarpada orilla de un negro pavoroso lago. Extendía su brillo tranquilo junto a la mansión. Vi en sus profundidades, con un estremecimiento aún más sobrecogedor, las imágenes reflejadas e invertidas de las grises junqueras, los troncos espectrales y las ventanas como ojos vacíos. En esa mansión de melancolía, sin embargo, me proponía pasar unas semanas. Su propietario, Roderick Usher, había sido uno de mis mejores compañeros de juventud, pero habían transcurrido algunos años desde nuestro último encuentro. Sin embargo, acababa de recibir una carta en otra región remota del país, una carta cuya misiva, por su tono desesperantemente insistente, no admitía otra respuesta que la presencia personal. La escritura detonaba señales de agitación nerviosa. Hablaba de una enfermedad física grave, de un trastorno mental que le oprimía y de un intenso deseo de verme por ser su mejor y, en realidad, su único amigo íntimo, con el propósito de conseguir, por la animación de mi compañía, algún alivio a su mal. La forma de expresar esto, y sobre todo la aparente sinceridad que acompañaba su petición, no me permitieron vacilar, y en consecuencia obedecí inmediatamente a lo que, por otra parte, consideraba un requerimiento muy singular. Aunque de mucha
muchachos habíamos sido compañeros íntimos, en realidad había poco que sabía yo de mi amigo. Siempre se habría mostrado muy reservado. Sabía, sin embargo, que su antiquísima familia era conocida desde tiempos inmemoriales por una peculiaridad en su sensibilidad de temperamento expresada a lo largo de muchos años en muchas y elevadas concepciones artísticas, y últimamente manifestada en reiteradas obras de calidad muy generosas, aunque discretas, así como en una apasionada devoción a las dificultades más que a las bellezas ortodoxas y fácilmente reconocibles de la ciencia musical. Conocí también el hecho importante de que la familia Usher, siempre venerable, no había conseguido en ningún periodo una rama duradera. En otras palabras, que toda la familia se limitaba a la línea de descendencia directa y siempre con insignificantes y breves variaciones. Había sido así. Esta ausencia, pensé, mientras repasaba mentalmente la perfecta consonancia del carácter del lugar con el que se distinguía a sus moradores, especulando sobre la posible influencia que la primera, a lo largo de tantos siglos, podía haber ejercido sobre los segundos. Esta ausencia, repito, de ramas colaterales y la consiguiente transmisión constante de padre a hijo del patrimonio, junto con el nombre, era la que al fin había identificado de tal manera a los dos como para fundir el título originario del dominio en el extraño y equívoco nombre de casa Usher, nombre que parecía incluir entre los campesinos que lo empleaban la fama. He dicho que el único efecto de mi experimento de algo infantil, mirar el espejo lago, había ahondado mi primera y extraña impresión. No cabe duda de que la conciencia del rápido aumento de mi superstición, porque no voy a darle este nombre, servía sobre todo para acelerar el aumento. Tal es, y lo sé desde hace tiempo, la paradójica ley de todos los sentimientos que tienen como base el terror. El terror. El terror. Y quizá fuera solo por esto, por lo que cuando la levanté de nuevo los ojos hacia la mansión, desde su imagen en el agua, creció en mi mente una rara fantasía de verdad tan ridícula que solo la menciono para mostrar la viva fuerza de las sensaciones que me oprimían. Mi imaginación estaba tan excitada que llegué a convencerme de que sobre la mansión y el dominio flotaba una atmósfera propia de ellos y de los edificios colindantes, una atmósfera sin afinidad con el aire del cielo. Exhalaban los árboles marchitos por los duros grises, por el oscuro lago silencioso, un pestilente y místico vapor, opaco, pesado, apenas perceptible, de color plomizo, sacudiendo mi espíritu lo que debía ser un sueño. Examiné con más cuidado el verdadero aspecto del edificio y sus rasgos dominante parecía su excesiva antigüedad. Y grande era la desolación producida por el tiempo. Diminutos hongos se extendían por toda la fachada, colgados del alero en una fina y enmarañada tela de araña. Pero esto no tenía nada que ver con la forma de destrucción. No se había caído en ninguna parte de la mamosfera y parecía haber una extraña incongruencia entre la perfecta colocación de las partes y la disgregación de cada una de las piedras. Esto me recordaba a la aparente integridad de las viejas mansiones
observaba las cosas. Cabalgué por una corta calzada hasta la mansión. Un criado que aguardaba tomó mi caballo y entré en la bóveda gótica del vestíbulo. Un criado de paso sigiloso me condujo desde allí, en silencio, por múltiples oscuros e intrincados pasillos hacia el estudio de su amo. Mucho de lo que encontré en el camino contribuyó, no sé cómo, a avivar los indefinidos sentimientos de los que ya he hablado. Mientras que los objetos que me rodeaban, los artesonados de los techos, los sombríos tapices de las paredes, los suelos de negro ébano y los fantasmagóricos trofeos heráldicos que rechinaban al pasar, eran cosas, o parecían, a las que estaba acostumbrado desde niño, pero no pensaba en lo familiar que me resultaba todo esto. Estaba asombrado de las insólitas fantasías que esas imágenes producían en mí. En una de las escaleras me tropecé con el médico de la familia. La expresión de su rostro, pensé, era una mezcla de insidiosa astucia y de perplejidad. Me saludó con ansiedad nerviosa y siguió en su camino. Luego el criado abrió una puerta y me dejó en la presencia de su amo. La habitación donde me encontraba era muy amplia y alta. Las ventanas estrechas y puntiagudas quedaban a tanta distancia del suelo de negro roble que eran completamente inaccesibles desde el interior. Débiles rayos de luz teñida de carmesí atravesaban los cristales enrejados y servían para distinguir suficientemente los objetos a mi alrededor. Los ojos, sin embargo, luchaban en vano para alcanzar los rincones más apartados de la cámara o los huecos en el techo abovedado y ornado con relieves. Oscuros tapices cubrían las paredes. El mobiliario era profuso, incómodo, anticuado y destartalado. Había muchos libros e instrumentos musicales en desorden que no conseguían dar vida a la escena. Sentí que se respiraba una atmósfera de dolor, un aire de dura, profunda e irremediable melancolía lo envolvía y penetraba todo. A mi llegada, Usher se incorporó en un sofá donde estaba tendido cual larguera y me saludó con una calurosa vivacidad. Pensé al principio de exagerada cordialidad, de obligado esfuerzo de hombre de mundo en huye. Sin embargo, una mirada a su rostro me convenció de su total sinceridad. Nos sentamos y durante unos instantes, mientras no hablaba, lo observé con un sentimiento en parte de compasión, en parte de espanto. Posiblemente ningún hombre había cambiado tan terriblemente en tan poco tiempo como Roderick Usher. A duras penas pude admitir la identidad del cadavérico ser que tenía ante mí con la de mi compañero de juventud. Sin embargo, el carácter de su cara había sido siempre extraordinario. La tez cadavérica, los ojos grandes, líquidos e incomparablemente luminosos, los labios algo finos y pálidos, pero de una curvatura insuperablemente hermosa, la nariz de delicado tipo hebreo, pero con aletas amplias, más abiertas de lo que era normal, la barbilla finamente modelada, reveladora en su falta de prominencia, de una escasa energía moral, los cabellos más finos y ralos
palidez espectral de la piel, el brillo milagroso de los ojos desataron sobre todo lo demás e incluso me aterraron. El fino cabello, además, habría crecido descuidadamente y como en su desordenada textura de telaraña flotaba en un lugar de caer, me era imposible incluso, haciendo un esfuerzo, relacionar su enmarañada apariencia con una idea muy simple de humanidad. El comportamiento de mi amigo me impresionó. Encontrar incoherencia, inconsistencia, y pronto descubrí que era motivado por una serie de débiles e inútiles esfuerzos por sobreponerse a una habitual ansiedad, una excesiva agitación nerviosa. En realidad, ya estaba preparado para algo de esa naturaleza, no menos por su carta que por reminiscencias de ciertos rasgos juveniles y por las conclusiones que deduje de su particular conformación física y de su temperamento. Sus gestos eran alterablemente vivaces y lentos. Su voz pasaba rápidamente de una indecisión trémula, cuando su espíritu vital parecía totalmente en suspenso, a una clase de concisión enérgica, a esa manera de hablar abrupta, pesada, lenta, hueca, a esa pronunciación gutural densa, equilibrada, perfectamente modulada, que se puede observar en el borracho perdido o en el incorregible fumador de opio en los periodos de excitación. Así me habló del objeto de mi visita, de su sincero deseo de verme y del consuelo que esperaba recibir. Abordó con bastantes detalles la naturaleza de su enfermedad. Era, dijo, un mal constitucional y familiar para el cual desesperaba de encontrar un remedio. Una simple afección nerviosa, añadió. Inmediatamente, sin duda pasaría pronto. Se manifestaba en una multitud de sensaciones anormales. Algunas de estas, cuando las detalló, me interesaron y me confundieron, aunque quizás influyeran los términos que empleó y el estilo general de su relato. Sufría él mucho de una agudeza morbosa de los sentidos. Apenas soportaba los alimentos insípidos. Solo podía vestir ropa de cierta textura. Los olores de todas las flores le resultaban opresivos. Hasta la luz más débil torturaba sus ojos, y solo pocos sonidos peculiares